Y en esta mañana me gustaría meditar en un pasaje de las Escrituras que está en Efesios 3:20 y dice: y ahora, gloria a Dios que puede hacer muchísimo más de lo que pedimos o pensamos, gracias a su poder que actúa en nosotros. Gloria a Dios en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todos los siglos y para siempre. Amén. Esta palabra es el cumplimiento de lo que acabamos de escuchar. Pero este versículo aislado perdería el valor si no lo vemos en el contexto de la oración de Pablo al Padre, que está en Efesios 3, del 14 al 20. Y dice así: por esta razón me pongo de rodillas delante del Padre, de quien recibe su nombre toda familia, tanto en el cielo como en la tierra. Pido al Padre que de su gloriosa riqueza les dé a ustedes interiormente poder y fuerza por medio del Espíritu de Dios. Gracias, Susi. Que Cristo viva en sus corazones por la fe y que el amor sea la raíz y el fundamento de sus vidas. Y que así puedan comprender con todo el pueblo santo cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Pido pues que conozcan ese amor, que es mucho más grande de todo cuanto podemos conocer, para que lleguen a colmarse de la plenitud total de Dios. Y ahora, gloria sea a Dios, que puede hacer muchísimo más de lo que pedimos o pensamos, gracias a su poder que actúa en nosotros. Gloria a Dios en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todos los siglos y para siempre. Amén. Entonces quisiéramos que pensemos en esta mañana, ¿cuál es el contexto para que Dios pueda obrar sobrenaturalmente y manifestarse en nosotros? Ya de algo de esto nos habló Roberto el domingo pasado con el berbecho, limpiar la tierra. Pero quisiera que en esta mañana, a través de la palabra de Dios, nosotros podamos entender qué significan las riquezas en gloria en nuestro Dios. Porque dice la palabra que de su gloriosa riqueza desarrolla una inmensidad de cosas. Y vamos a ver de qué manera se manifiesta esa gloriosa riqueza de Dios en nosotros y en medio de su pueblo. Lo que es interesante en esta oración es que no habla de nosotros como personas solamente, y habla de nosotros como personas, pero habla de la Iglesia. Y la Iglesia tiene un lugar para la manifestación, sobre todo poderosa, del poder de Dios entre nosotros. Pero lo primero que nos habla el pasaje es del Padre Celestial. Y yo hace un tiempo atrás predicaba de la condición de hijo. Qué difícil es sentirnos como hijos, ¿no? Si escuchamos bien el relato de Andrea, esa dificultad de poder perdonarse a sí misma, no le podía disfrutar de la condición de hijo. Era un ídolo que ya tenía, lo digo con palabras de ella, un ídolo que ya tenía en su corazón. Y muchas veces nosotros no hemos sido moldeados sanamente por nuestros padres naturales, y eso moldea nuestra condición de hijo. Nos podemos sentir que no vamos a agradar a nadie, que no somos suficientes, que lo que hacemos no basta, y entonces lo mismo lo trasladamos a Dios Padre, porque la única referencia concreta que tenemos de un Padre son nuestros padres naturales. Entonces, muchas veces, aunque nosotros estemos en la iglesia hace millones de años, sabemos teóricamente que somos hijos de Dios, pero no vivimos como hijos de Dios.
¿Por qué? Porque la referencia y la experiencia de nuestros padres naturales gobiernan nuestra vida. Y hasta que nosotros no podamos perdonar a nuestros padres naturales y poder pensar que Dios nos eligió, nos amó, nos valora, nos tiene paciencia, nos enseña y enseña y enseña y no se cansa de enseñarnos, no vamos a poder entender lo que significan las gloriosas riquezas de Dios el Padre. Entonces yo les animo, mis hermanos y mis hermanas, en esta mañana, no se deje gobernar por un padre falso. Sus padres humanos tuvieron debilidades como todos, pero hay un Padre Celestial que se ocupa, y lo vimos en los testimonios. Es una manera práctica, no le estamos hablando de teoría, le estamos hablando de una práctica y una realidad concreta. Entonces, si podemos entender la riqueza de esa paternidad de Dios, vamos a ver todo lo que se desprende de esa paternidad. Porque dice, pido al Padre que de su gloriosa riqueza les dé a ustedes interiormente poder y fuerza por medio del Espíritu de Dios. Este es un Padre que no es egoísta, porque no lo hace solo, no quiere toda la gloria para Él. Le da el lugar que le corresponde al Espíritu Santo. Y le dice que de la gloriosa riqueza les dé a ustedes interiormente poder y fuerza por medio del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos fortalece, el que nos anima, el que nos renueva, que nos trae a la luz las cosas, tantas cosas, tanta riqueza hay en la persona del Espíritu Santo que nosotros no podemos ignorarla, no podemos negarla. Y muchas veces limitamos el poder del Espíritu Santo, como limitamos el poder de Dios el Padre. Pero después no se queda sola, no se queda ahí. ¿Y qué nos dice? Primero acuérdese esta frase, que les dé interiormente poder y fuerza por medio del Espíritu de Dios. Poder y fuerza por medio del Espíritu de Dios. No se olvide, por favor, de esta frase. Pero después dice que Cristo viva en sus corazones por la fe. ¿De qué Cristo nos habla? De un Cristo vivo. Porque cuando nosotros creímos, cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, Jesús viene a habitar en nosotros. Pero una cosa es que viva, que habite, y otra cosa es que viva. Me acuerdo que años atrás, hace muchos años, estaba becada en los Estados Unidos y tuve que vivir con 4 familias diferentes, toda una adaptación. Llego a una familia que eran amables. La casa estaba como pelada. Solo había globos, no había cuadritos, no había nada. Hablando con la señora, era que se habían mudado tantas veces que no quería estar apegándose a la casa porque después tenía que ir a otro lado. Entonces, nuestra casa, de alguna manera, nuestra casa natural, tiene la marca nuestra, tienen que tenerla más porque vivimos en la casa, porque ponemos lo que les gusta, nos gusta, porque la acomodamos como queremos. Y Cristo vivo en nosotros es igual. Cristo quiere vivir, quiere manifestarse, quiere mostrarle el amor, la alegría, el gozo, la compañía, el consuelo. Es un Cristo vivo.
no es la vacuna para no ir al infierno. Cristo vive en sus corazones. Pero si Cristo vive en nuestros corazones y tenemos el amor del Padre y tenemos la presencia del Espíritu Santo, el amor va a ser la raíz y el fundamento de nuestras vidas. No hay otra manera. Viene a echar raíces, esa presencia de Dios, esa presencia de la Trinidad. ¿Usted se da cuenta las riquezas gloriosas que hay en la Trinidad? ¿Usted es capaz de vivenciar y comprender plenamente todas esas cosas? Que cuando usted empieza el día, sale con la Trinidad, camina con la Trinidad, se mueve con la Trinidad, ¿no le da una alegría enorme? ¿No le da ganas de decir gloria a Dios por la hermosa Trinidad? Señor, abrirnos los ojos para poder dimensionar las riquezas en gloria. No andamos huérfanos, no andamos abandonados, no andamos despojados, andamos revestidos de la gloriosa riqueza que el Padre quiere derramar sobre sus hijos. Si pudiéramos comprender esto, hablar de milagros sería cosa de todos los días, porque viviríamos en esa realidad. Pero mire lo que sigue el pasaje, que tiene una riqueza este pasaje increíble, porque dice, ¿dónde vamos a comprender el amor? La profundidad del amor, esa raíz del amor. ¿Qué nos va a ayudar para enraizarnos en ese amor? Pues así puedan comprender con todo el pueblo santo cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Dios. La iglesia, la comunidad de fe, es el lugar donde el Señor nos trae para poder experimentar la profundidad del amor de Dios. Yo no sé qué le pasó a usted esta mañana cuando Andrea estaba ministrándonos, pero usted en su casa puede orar por milagros, por supuesto puede orar. No es lo mismo lo que pasa acá. Hay una presencia de Dios, hay una manifestación del amor de Dios. El Señor le hace sentir ese amor de la comunidad, de manera que solo no lo puede experimentar. Andrea el domingo pasado, cuando contaron el testimonio de su nieto, decía que se sintieron las oraciones. Sí, ellos estaban en Pilar, pero porque había un pueblo que oraba. Había un pueblo que manifestaba su amor a través de interceder por las situaciones. Hay un pueblo que es irreemplazable. Lamentablemente, ustedes saben que nosotros no somos ignorantes, que muchas veces la iglesia lo que menos manifiesta es el amor de Dios. No somos ignorantes y muchas veces le hemos pedido perdón y seguiremos pidiendo perdón. Pero hay otra realidad, hay otra verdad de Dios, hay otra manifestación del poder de Dios. Está la verdadera comunidad que Dios quiere construir de amor, en la cual participamos cada uno de nosotros y somos responsables cada uno de nosotros. Cuando llegamos a comprender cuán alto, ancho, alto y profundo
es el amor de Cristo. Podemos colmarnos de la plenitud de Dios. Podemos experimentar esa sensación de estar completos. ¿A usted no le ha pasado que se ha ido del culto sintiendo esta sensación de estar completo, descontento, alegre? La plenitud y la presencia de Dios, que se manifiesta en el amor, en el perdón, en las relaciones, en el cuidado, en la prédica de la palabra. De tantas maneras se manifiesta en la comunidad. Pero solo en la comunidad podemos experimentar la plenitud de la presencia de Dios. Entonces, si reconocemos al Padre, si hemos recibido el poder y la fuerza del Espíritu Santo y Cristo está vivo en nuestros corazones, damos gloria a Dios que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos, gracias a su poder que actúa en nosotros. Gloria a Dios en la Iglesia y en Cristo Jesús por todos los siglos. Amén. Y este pasaje también tiene una riqueza enorme. Para Dios no hay nada imposible. Lo vimos con Miriam, lo vimos con Andrea, lo vimos con el nieto lo vimos de tantas maneras. Para Dios no hay nada imposible. La segunda cosa es que Dios puede hacer muchísimo más. Muchísimo más. Indica que esa provisión de Dios no basta sola. Yo he conocido personas que no han tenido padre o han tenido problemas muy serios con sus padres, que creen en Dios como que para lo básico va a estar. De eso no dudan. Pero para muchísimo más les cuesta creerlo. Y este Padre da muchísimo más. Y cuando venía manejando para acá pensaba, hay cada sinvergüenza que el Padre le da muchísimo más. Porque es el Padre. Y porque quiere manifestarse a sus hijos. Muchísimo más. ¿De qué? De lo que pedimos. Y a veces somos escasos. Donde yo me crié, había que orar por la voluntad de Dios. Porque si oramos por la voluntad de Dios, siempre contesta. Entonces te consuelan diciendo es la voluntad de Dios. Sí, sabemos que es la voluntad de Dios. Pero dice que podemos hacer muchísimo más de lo que pedimos. O sea que nosotros podemos pedir, después vamos a ver qué hacemos con lo que el Señor nos quiere dar. Pero cuando Andrea nos guiaba hoy decía, ore por un milagro. ¿Y cómo le puedo pedir yo un milagro? Sí, se lo puedes pedir. Porque puede hacer muchísimo más. Esperá después a ver de qué manera te contesta, porque el milagro viene en diferentes envases, digamos. ¿Qué pedimos o entendemos? El pensamiento y el corazón. Yo no entiendo cómo Dios hace estas cosas. Y bueno, pero es Dios. Hace muchísimo más de lo que vos pensás o entendés. Y el punto clave de este pasaje de la Biblia que es poderoso
es según el poder que actúa en nosotros. Recibimos poder y fuerza por medio del Espíritu Santo. Y ese poder y fuerza es el que nos lleva a creer muchísimo más de lo que pedimos o pensamos por lo que Él puede hacer en nuestros corazones. Entonces, muchas veces un obstáculo es nuestro propio temor, nuestro propio miedo, nuestra propia incredulidad. Entonces, removamos ese obstáculo. Digámosle al Señor, no quiero ser un impedimento para lo que vos podés hacer muchísimo más de lo que pienso o pienso. Entonces, ¿a dónde nos lleva esta oración de Pablo? Nos lleva a un cambio de vida que va desde lo natural, mis limitaciones humanas, mis pensamientos humanos, mis posibilidades, mis creencias, a lo divino, a lo sobrenatural, a creer que el poder de Dios no tiene límites y puede hacer muchísimo más de lo que yo creo o pienso. Pero necesitamos trabajar, entender el amor, trabajar sobre nuestro carácter, ¿no? Y sobre nuestra mente para poder estar abiertos a lo que entendemos, a lo que no entendemos y lo que Dios quiere hacer. Y entonces en esta mañana yo le pregunto y me pregunto. Nunca predicamos para los otros, predicamos para nosotros también. ¿Está la tierra preparada para la manifestación? ¿Está su tierra preparada para la manifestación del poder de Dios? ¿Queda algo por remover para que la manifestación sobrenatural de Dios se desate muchísimo más de lo que pensamos o creemos? La respuesta la tiene usted. El límite muchas veces lo ponemos nosotros. Nuestros propios temores, nuestras propias angustias. Pero el Señor nos pide un paso adelante. Salir de ese límite que nos hemos autoimpuesto de alguna manera consciente o inconsciente y romper el límite, que Jesús siempre rompió los límites además, y decir, enséñame a vivir y a creer lo sobrenatural. ¿Lo necesitamos? ¿Lo necesitamos? Entonces le voy a pedir a Andrea que venga. Ahí se asusta. Y quiero que tengamos un tiempo de oración. El Señor le dio una palabra a ella esta mañana. Y el Señor la quiere reafirmar. Pero primero vamos a orar. Yo voy a orar para que la tierra esté limpia y preparada. Y Andrea va a seguir dándonos lo que el Señor te sigue dando en esta mañana. Amén. Señor,
No sé qué preparaste para esta mañana, pero yo sé que preparaste algo importante para cada uno de nosotros y nosotras. Hay algo que en el inicio de este año vos querés abrir. Siento que es como un pozo que estuvo tapado en las personas y en la comunidad, que estaba impidiendo que la manifestación sobrenatural del poder de Dios descienda de la manera que Dios quiera. Nosotros, Señor, estamos abiertos a lo que vos querés hacer. No vamos a forzar nada ni vamos a provocar nada. Solo nos vamos a poner delante de tu presencia y te vamos a decir: aquí estamos. Aquí estamos para que nos reveles lo que tenemos que terminar de limpiar en nuestra tierra. No queremos lo viejo. Queremos este renuevo, Señor. Queremos esta manifestación tuya que traiga convicción de pecado, que traiga convicción para pedir perdón, que traiga convicción para trabajar el carácter, que traiga convicción para todo lo que está impidiendo en lo humano que lo divino se exprese sobrenaturalmente. Te alabamos y te damos gracias por la Trinidad. Gracias por esa gloriosa riqueza que el Padre quiere traer sobre cada uno de sus hijos y sus hijas. Enséñanos, Señor, enséñanos. Tómese unos minutos delante de la presencia del Señor para poder trabajar ese terreno que esté fértil y esté preparado para lo que Dios quiere hacer.